Y vale. Muy buenas tardes, muy buenos días para muchas y muchos. ¿Cómo estáis? Qué Muy bien. bien estos encuentros y que sumen estas propuestas que vamos organizando con el instituto. Bueno, para empezar, ya estará grabándose la sesión. Hoy tengo la suerte de hacer repetir a Natalia, que me sigue diciendo que sí, Soy fácil, ¿has visto? de convencer. Bueno, ¿cómo estás, Natalia? Muchas gracias hoy por sumarte. No, un placer, muchas gracias, Sara, y a todos los que estoy viendo, los estoy viendo ahí, gente que aprecio mucho, exalumnos queridos, muchas gracias por acompañarnos. Y a los que no conozco también, por supuesto. Sí, hoy vamos a tocar además un tema que va a sumar mucho, sobre todo para todos los que estáis formándoos, no solo a nivel infancia, sino también en un tema que a veces cuesta de darle un espacio de cómo se habla, cómo se trata, si bien nuestro foco va a ser el niño y el adolescente, específicamente el niño, porque vamos a trabajar mucho más ahí. Vamos a hacer todo un viaje en qué es el duelo. No vamos a hablar de las fases del duelo porque ya damos por hecho que todo el mundo ya sabe cuáles son, sino que vamos a hablar de cómo acompañar el duelo en la infancia, porque es diferente a cómo se acompaña en un adulto. Entonces vamos a intentar hacerlo a menos. Si bien tenemos una presentación, surge también a veces en el ir explicando, el ir ampliando o matizando ciertos temas, ¿de acuerdo? Entonces os recomendamos que no toméis apuntes todo el rato porque tendréis la grabación, recordad que luego la tenéis, así estáis, como dicen en el colegio de mi hija, con orejas de elefante y bien atentos y atentas a lo que habrá. Y luego ya, como tenéis la grabación, si necesitáis, volvéis a verla, tomáis apuntes, etcétera. Pero también es un viaje para reconocer nuestros propios duelos y cómo fue en nuestra infancia asumir esas pérdidas que seguramente hemos ido viviendo, ¿vale? Entonces, con Natalia iremos compartiendo diferentes diapositivas y al final de todo haremos lo que son las dudas y hablaremos de esta formación de infancia que comienza el 4 de marzo. Pues comenzamos sin más. Voy a presentar que acabo de hacer una prueba hace 10 minutos con Natalia, todo ha salido bien. Espero que siga saliendo bien. Dame un momentito que comparto y vamos allá. ¿Lo vemos bien todos? ¿Está ok? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, pues hoy sí damos comienzo a la masterclass de cómo acompañar el duelo en la infancia y vamos a empezar con la pregunta clave y es ¿por qué hablar de duelo infantil? ¿Por qué poner el foco en este área? Pues porque precisamente la falta de conocimiento, la falta de saber cómo reacciona un niño ante un duelo infantil hace que nos olvidemos que las pérdidas es uno de los factores más estresantes y más significativos en la infancia y que el no acompañamiento, el no sostenerlo, el no estar a disposición de esos niños y niñas es lo que puede desarrollar hasta un 40% de los síntomas que acompañan posteriormente. No tanto el evento de la pérdida, sino el cómo ha sido o no ha sido acompañado ese niño o esa niña. Por lo tanto, la pérdida no determina por sí sola la psicopatología de un adulto, sino el hecho de qué ocurre después de esa pérdida o durante ese tiempo, porque dependiendo del tipo de pérdida que estemos hablando, cómo se ha sostenido a ese niño, qué información se le ha dado, cómo se le ha dado, ha sabido reconocer cuál era su lugar o no. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, cómo se acompaña, cómo acompañamos a las familias para que puedan identificar qué es lo que necesitan en cada uno de los escenarios y cómo pueden convertirse en ese sostén emocional para que haya más calidad en todo lo que es el elaborar, el comprender y el entender cuál es el nuevo lugar que ocupa ese niño o esa niña en ese sistema familiar. ¿Vale? Y la pérdida, ya sabemos que no solo se trata de pérdidas familiares, sino puede ser en contextos escolares, puede ser la pérdida migratoria. Vamos a hablar de diferentes escenarios y en cada uno de ellos cómo tenemos que ir interviniendo.
Natalia, no sé si quieres añadir algo a lo que va a ser el recorrido de esta masterclass para que también tengan esa guía de lo que se van a llevar y dónde vamos a poner el objetivo. Sí, no, solamente en esta última frase que dice lo que ocurre después de la pérdida. Muchos de los que están aquí seguramente están informados en trauma y en trauma decimos lo mismo. Más allá del evento es qué sucede luego, qué pasa, cómo se contiene. Entonces tenemos que pensar también esta pérdida específica de la que vamos a estar hablando en general, que es la del fallecimiento como un momento traumático y qué hago después. ¿Qué hago después? ¿Cómo acompaño todo lo que decía Aran? Me sumo completamente. Perfecto. Y para empezar, lo que vamos a ver es diferenciar los tipos de muerte y cómo es esa ruptura en el sistema, ¿vale? Las muertes las podríamos englobar en los que son las esperadas, inesperadas y traumáticas. Una muerte esperada es aquella, por ejemplo, de el abuelo o la abuela que a medida que va envejeciendo, incluso a los niños se les puede ir explicando, ¿no? Cuál es la posibilidad de que ese abuelito o esa abuelita que está más o menos enferma o que está más mayor pueda dejar de estar presente. Se les puede empezar a explicar lo que es la separación desde ese lugar. ¿Qué sucede cuando esa muerte esperada ya no es algo que el niño puede acabar de comprender, puede entender que hay una jerarquía a nivel de familia, donde se le ha ido hablando de que los mayores son los que se van antes y nosotros seguimos creciendo y hay una vida que continúa, sino que es una muerte, por ejemplo, que viene a nivel de una enfermedad, es esperada porque es terminal, porque hay la pérdida, por ejemplo, de un progenitor que por el motivo que sea la enfermedad va a llevar a un destino trágico como es la muerte en sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la vida de ese niño? El sistema de referencia de ese niño está agotado. Porque en ese lugar que tiene que ocupar ese niño ahora, en el que puede perder a su referente, en el que va a cambiar sus rutinas, en el que ve que hay dolor y no acaba de entender qué es lo que pasa entre los adultos, lo que va viendo es un agotamiento. Y esto es lo que vamos a ver reflejado a nivel sintomático cuando el niño acuda a consulta. El agotamiento en ese periodo de espera, cómo se acompañó, se sostuvo, se explicó, se negó la información o se proporcionó todo lo que tenga que ver con cómo se desarrolló el tiempo desde que se conoce el posible destino de la persona hasta que sucede, es lo que va a definir cómo será luego el acompañamiento futuro, lo que va a ir demostrando el niño que necesita en cada uno de esos escenarios. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cuando el sistema está agotado, lo que estamos viendo es que necesita sí o sí ser acompañado desde el primer momento, haciéndole a entender al niño que no es el sostén emocional del adulto, que no es la solución a la ilusión de un sistema donde se ve reflejado con toda la responsabilidad que cargan muchos niños y que luego de adultos siguen creyendo que es así, de que van a traer algo nuevo, de que hay que luchar por ellos y empiezan a ocupar un lugar que no les corresponde. Ese agotamiento también viene definido por unos padres que no saben cómo actuar y cómo hacer, y que el propio miedo de la situación es un reflejo de las actuaciones que van y de las decisiones que van tomando a lo largo de todo ese proceso. Entonces, el acompañamiento aquí es muy importante. ¿Cómo es la espera? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando acompañamos y asesoramos a las familias. ¿Cómo es esa espera? ¿Qué rol ocupa este niño y qué figuras de apego y seguridad están cerca para poder acompañar? Cuando el tipo de muerte es inesperada, un accidente, una situación trágica donde no, o una pérdida gestacional, por ejemplo, donde hay toda la ilusión de la familia en que va a llegar un hermanito y se produce una pérdida, o ha habido pues esto, un accidente o algo que no es previsible, que da esta sensación de peligro, de que algo ha sucedido y que tenemos que integrar. Aquí lo que se va a perder, lo que va a desaparecer del sistema es la sensación de seguridad.
Y esto es lo que hay que acompañar. Porque el niño lo que va a sentir es que aquello que para él era seguro, era estable, formaba parte de su crecimiento en un espacio de seguridad, de contención, de protección, va a desaparecer. Lo que es inesperado y es abrupto, pierde uno el foco de la seguridad. Y entonces esto es lo que hay que recuperar. ¿Cómo recuperamos la sensación de seguridad? ¿Cómo acompañamos a que ese niño entienda que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con él? Porque muchas veces los niños se hacen el propio lío de qué papel tengo yo en todo esto. Y reconocer ese lugar de lo que estás viviendo es doloroso, te hace sentir así, pero hay personas que se hacen responsables de ti, es lo que va a ir devolviendo esa seguridad a ese niño. La fractura momentánea de un sistema necesita una reparación adulta. El niño no es quien viene a reparar la seguridad, es el adulto que con la seguridad repara ese vínculo y permite a ese niño o a esa niña que puedan volver a recuperar esos escenarios. Con lo cual, lo que aquí vamos a trabajar es el impacto y la seguridad, que es lo que se ha roto. Y cuando la muerte es traumática, aquí hablaríamos, por ejemplo, de un suicidio, de un accidente muy grave, lo que acaba de pasar, por ejemplo, ahora en España, ¿no? En el sur, con el accidente del tren de alta velocidad en Andalucía, cuando ahí tenemos este tipo de eventos que además no solo hay la pérdida de un ser querido, sino que hay un impacto más grave, que a nivel social también hay todo un shock por lo que está sucediendo, por el intentar entender cuáles son esas causas. Aquí lo que se pierde es el sentido y la coherencia, porque no le puedo encontrar sentido. Al suicidio no le puedo encontrar suicidio porque hay sentido porque algo se ha roto abruptamente y no puedo acceder a esa información, no puedo acceder a que fue imposible para que esta persona pudiera quedarse. Y cuando es una muerte traumática, como pueden ser estos accidentes graves o las catástrofes, suman a la persona y al niño en una falta de seguridad absoluta que le hace perder el sentido de la vida, el sentido de estar conectado con todo lo que era mi estructura de seguridad, todo a lo que me podía agarrar, se pierde. Y en esa pérdida hay que trabajar otra vez esa reconexión con lo que siento cuando estoy conectado con la vida. Y eso vuelve a depender de los adultos. Los niños tienen las estrategias en pleno proceso de aprendizaje y de adaptación, con lo cual no van a elegir la mejor de las soluciones, van a elegir la mejor para ese momento con lo que conocen. Y el adulto es el que puede aportar algo distinto y una oportunidad diferente de sostén. Con esto, lo que podemos ver es que el impacto depende más de la respuesta del sistema que del tipo de muerte que se haya producido, ¿vale? Y desde la mirada donde observamos a nivel integral lo que el niño y la niña está viviendo, lo que tenemos que observar es cómo está respondiendo ese sistema. Nuestras preguntas como terapeutas tienen que ir a quién actúa, quién está referente, qué está pasando, qué ha cambiado, se ha modificado el día a día del niño o de la niña. ¿Quién lo va a recoger ahora al colegio, por ejemplo? ¿Quién está acompañándole a la hora del cuento? Necesitamos conocer qué ha cambiado en ese sistema de referencia, porque ahí es donde podríamos ir haciendo las pequeñas intervenciones para ir recuperando todo aquello que se ha perdido. Y con esto iremos viendo diferentes ejemplos. Tengo uno de la enfermedad terminal, pero yo creo que la dejamos para los casos. Natalia, si te parece, y vamos directamente a la siguiente diapo, ¿vale? Te dejo ya el turno. Vale, gracias. Mira, solamente me quedé pensando del cuadro anterior, que también tenemos como desafío en la muerte traumática, pensando un poco en esto, en lo que pasó con el tren como ejemplo. ¿Qué hacemos los adultos con todo lo que se nos despierta en relación a la injusticia, a todo lo que va a aparecer en relación a la parte política, la parte de se hicieron los controles, no se hicieron, la reparación posterior? Porque en el sistema el niño está inmerso y es bastante difícil que pueda escapar a esto que se va a despertar en los adultos que quedaron, por decirlo de alguna manera. Y esto puede abrir heridas que en la adultez se van a manifestar justamente como la herida de la injusticia,
que va a ser bastante difícil de detectar que viene de este punto tan específico de su infancia, ¿no? Entonces, tenerlo presente también en las preguntas que Aran planteaba es, bueno, ¿y qué se está diciendo? ¿Cómo lo están viviendo? Porque hay una cosa ahí, sino que se queda sentida, pero no colocada, ¿no? No explicada. Y dependiendo la edad del niño, esto no va a ser posible. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Muy bien, entonces en la siguiente imagen hablaba de qué es la muerte para un niño. Y en realidad no hay una sola respuesta, porque va a depender de la edad del niño, de la etapa evolutiva. La muerte va a tener un significado a medida que va creciendo. Podríamos decir que en cada etapa evolutiva le vamos agregando a este concepto ingredientes nuevos que van a resultar en un concepto definitivo que es el que tenemos los adultos, con todos los matices luego de las creencias, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Y me gustaba invitarlos a todos a pensar que en realidad un niño vive pérdidas desde muy pequeñito. Podríamos incluso plantear el nacimiento como ya una pérdida de ese contacto pleno con el cuerpo de mamá. Y luego va a ir teniendo distintas muertes, por decirlo de alguna manera, distintas pérdidas, distintos duelos. Desde dejar la teta o el chupete, se perdió mi juguete favorito, mi amigo del jardín de infantes se muda y ya no lo veo más. Cuando cambio el año y ya no voy a tener a la misma maestra o a la misma profesora, cuando hay un divorcio, una mudanza. Entonces, veamos cómo ya el niño, claro, no es lo mismo evidentemente, ¿no? Que perder a mamá o papá, en el caso más trágico para el niño. Pero estas pérdidas intermedias también van colaborando en la construcción de lo que es la muerte. Y sobre todo va generando ciertas habilidades y dándole al niño ciertas herramientas para que si algún día lamentablemente le toca enfrentarse a una pérdida mayor, ya hay un camino previo recorrido. Ya pudimos ir viendo cómo gestiona determinadas separaciones. Cuando se perdió ese juguete, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué hicieron los adultos? ¿Mm? Entonces, si bien nada se va a parecer a una muerte física de una mamá o un papá, por ejemplo, pero esto ya nos va dando pistas y va colaborando en esta construcción. Evidentemente, para un niño ya desde el concepto del tiempo, que todos nos habremos reído con un niño chiquito que dice, ayer voy a ir al cine, ¿no? Estos manejos del ayer, del hoy, del mañana no están. Imaginemos que muchísimo menos lo definitivo del tiempo, de ya nunca más, jamás volverá. Esto es muy difícil de abarcar, hablando siempre de niños pequeños, ¿no? Entonces, esto de lo irreversible, ¿cómo se completa? ¿Cómo lo gestiona el niño? Muchas veces con el pensamiento mágico. Y aquí es donde tenemos que cuidar mucho nuestras palabras como adultos, porque lo que pretendemos al fin y al cabo es que esa construcción de qué es la muerte se haga desde un lugar lo más real posible y lo más sano posible. Entonces, ya es complicado de por sí. Intentemos no abonar aún más el tema porque después va a haber que desandar un camino mucho más complejo, ¿no? Es un concepto en construcción, esto de que en cada etapa evolutiva se va afianzando se va completando. Y el niño, por más de que nosotros le digamos, todos en algún momento nos vamos a morir, habitualmente le decimos, pero falta mucho. Nos quedamos todos tranquilos cuando decimos esto, ¿no? Aunque a lo mejor no es verdad. Pero bueno, esto de lo universal, el niño en realidad lo vive desde lo que a mí me está pasando. A mí se me murió mi abuelito. No puede ver lo macro de la muerte, solo ve lo que lo toca a él, lo que lo afecta a él. Luego, de a poquito, se irá dando cuenta que murió mi abuelito, pero también el abuelito de mi amiguita del cole y también la mascota, ¿no? Y a partir de ahí entonces se va ampliando el concepto y está ligado evidentemente a la experiencia. Los niños no tienen conceptos sueltos,
sino que los han pasado primero por la experiencia o por el cuerpo. Y esta frase, que el niño no es que entiende mal, por supuesto, creo que esto todos lo tenemos claro, ¿no? Un niño no entiende mal, sino que tiene otra manera de entender de acuerdo a las capacidades que tiene en ese momento. No sé, Aran, si querés completar con algo, vos me interrumpís cualquier cosa. Está perfecto. Bueno, en estos cuadros yo los invito a que puedan hacerle una foto de pantalla o luego en la grabación los repasan. Em, Como resumen, de alguna manera, eh, ya lo decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que creo que es con las etapas del duelo con que nos manejamos la mayoría de los acompañantes. Si alguien no la conoce, los invito a contactar con su obra porque es maravillosa. Y ella una de las cosas que dice es que el proceso del duelo no es lineal, está muy marcado por etapas, un poco para el estudio académico y para que los terapeutas tengamos cierto orden y cierta referencia, pero no va a ser lineal. Y en un niño mucho menos, ¿eh? Por esto del neurodesarrollo y de cómo este concepto de la muerte se va transformando, pero también porque el niño tiene toda la vida por delante. Y esto implica que aparezcan muchos eventos significativos donde en cada uno de estos eventos la ausencia se va a hacer presente. ¿Mm? Y ya no hablemos de cuando ese niño crezca y egrese o se case o tenga hijos. Pensemos un cambio de año, pensemos un acto escolar, el Día de la Familia que se celebra en la escuela infantil o en la escuela primaria. En todos estos momentos, el niño puede entonces ser consciente de que mamá no está. Hay un cumpleaños y a mi amiguito lo vino a buscar su papá y a mí me vino a buscar la abuela porque papá no está. Entonces, estos momentos que pueden ser más grandes o más chiquitos, pero pueden generar un retroceso. Resulta que ya estaba empezando a andar un poquito mejor y otra vez el bajón. Y sí, sí, y va a haber mucho de esto. Por eso es importante entender el concepto de la muerte y el duelo en la infancia como un proceso, yo diría, a largo plazo. Los niños son muy resilientes. Los niños, cuando los adultos hacemos lo que tenemos que hacer, salen adelante. Pero esto no quita de que haya momentos en la vida donde esto pueda eh, tambalear. Y ahí estamos nuevamente los adultos para seguir sosteniendo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La edad del niño fundamental. La edad va a determinar muchísimas cosas, desde cómo vamos a dar la noticia, cómo vamos a acompañar, qué hacemos con este niño, también la relación del niño con la persona que ha fallecido, porque de pronto no es lo mismo un tío que el abuelito que me cuida todos los días. Entonces, el impacto también va a ser distinto. Los recursos externos y también los recursos internos. Los recursos internos tienen que ver con esto que les contaba al principio, que fue desarrollando el niño a lo largo del tiempo, menos tiempo más, depende de la edad que tenga, pero en cada pérdida, en cada cambio, en cada frustración, ahí hay algo, ¿no? Que el niño está consiguiendo de superación. Este es un recurso interno. Y los recursos externos, básicamente, en la edad de la infancia van a ser la familia y la escuela. ¿M? Y otros pueden ser amigos de la familia también. Pero básicamente estos son los dos ámbitos principales en la vida de un niño y los recursos externos que yo como niño voy a obtener básicamente es el soporte, el respaldo, la validación, el acompañamiento. Es decir, todo lo que sucede después de que la pérdida se produjo. Te dejo, Aran, a ti, si quieres aportar. No, está perfecto. Estaba poniendo esto en el foco que decías de la familia y la escuela y lo importante que es la escuela, que muchas veces nos olvidamos de ese lugar.
y muchas veces también pensamos que lo tienen que solucionar ellos. Sé que luego vas a hablar de esto, pero quería resaltar esto que acabas de decir, que la familia y la escuela son estos escenarios principales, pero uno no se encarga del otro. Necesitan trabajar conjuntamente y es importante que cualquier cambio, cualquier pérdida o movimiento que se pueda estar produciendo en la vida de ese niño vayan a la par los dos Ujú. entornos, porque entonces esto es lo que va a poder permitir al niño volver a sentir esa seguridad que gana y se afianza en un entorno también en el otro. Exacto. Quería La puntualizar, pero eso coherencia. Sí, totalmente. así es. Vale. ¿Te paso diapositiva o seguimos en esta? Sí, seguimos. Seguimos, el cuadro está muy claro y creo que, bueno, luego cada uno lo puede revisar. Cuando el niño pregunta lo mismo, cuando yo vi esta imagen me acordé automáticamente, tengo una anécdota con mi sobrino, cuando era muy chiquitito, ya es un adulto de 30 y pico de años, pero había salido El Rey León y entonces él pedía de manera en bucle, ¿no? Una y otra vez que yo le, voy a decir una palabra súper antigua, los más jóvenes no van a saber de qué hablo, que rebobine en el VHS, que una tiene una edad, que rebobine justo la parte en que muere Mufasa. Mufasa es el papá del Rey León. Y era terminar esa escena, que había una estampida donde Mufasa muere, y él me decía, otra vez. Y la miraba absorto, no pestañeaba prácticamente. Y otra vez. Y así 4 o 5 veces hasta que yo ya harta y desconociendo totalmente sobre todo esto, porque era otra etapa de mi vida, yo ya trataba de distraerlo y de que pasáramos a otra escena. Pero ¿qué estaba haciendo ahí mi sobrino? Estaba integrando. ¿Mm? Estaba mirando y una y otra vez esto, dramático, difícil, probablemente en algún punto muy interno, proyectando alguna pequeña angustia, ¿no? De, se muere el papá de Simba y yo me parezco a Simba, me reconozco en el leoncito como un niño. Ah, el papá se puede morir. Una posibilidad que tal vez hasta ese momento él no consideraba, ¿no? Entonces, en todo esto, en la repetición, está el integrar. No es que el niño no entendió y necesita ver, como me pasa a mí, ¿no? Que a veces rebobino una escena porque no la entendí. No, el niño no. El niño cuando pide, sobre todo en escenas como estas, volver a ver algo, cuando nos pide nuevamente un cuento. Todos también sabemos, ¿no? Que hemos tenido que contar, tiene 50 cuentos, quiere el mismo. Hay algo en ese cuento que está necesitando integrar. Y en la repetición está también esta palabra que viene usando Aran, que es tan fundamental, la seguridad. ¿Mm? En lo que se repite, yo voy adquiriendo una seguridad, voy integrando, voy comprendiendo hasta dónde puedo, no importa, no importa hasta dónde puedo, pero hay algo, hay una necesidad, porque si no el niño no se detiene. ¿Mm? Entonces, nos van a preguntar muchas veces en relación al duelo, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Y va a volver? Y lo vamos a tener que contestar la cantidad de veces que hagan falta. Porque cada vez que nos pregunta hay un nuevo nivel de integración. No es que vuelve a cero, sino que cada vez que pregunta y que se le responde, imaginemos que el niño sube un escaloncito más en la escalera de entender qué es lo que está pasando. Entonces es importante detenernos como adultos y responder. Y quería decir también que como adultos, también vamos a tener nuestros miedos, nuestras angustias. Entonces, la importancia ahí de pedir ayuda. Y nosotros como acompañantes terapéuticos, dar este asesoramiento. A veces no necesitamos nosotros trabajar con el niño. Yo sé que hay gente que prefiere no trabajar con niños, no importa, pero podemos tener un consultante que ya viene a vernos desde hace tiempo o alguien nuevo que necesita que lo ayudemos a ordenar,
que necesita que encontrar la manera de poder expresarse frente a un niño porque no tiene el vocabulario, porque le da miedo meter la pata, decir algo que no corresponde. Entonces nosotros como terapeutas también dar esta orientación. Y siempre contestemos lo que contestemos, pero que no va a volver. La irreversibilidad es muy importante sostenerla. La universalidad, esto a todos nos va a suceder. No hace falta que le pongamos ejemplos de personas, pero podemos ir a la plantita, podemos ir al pajarito, ¿no? A través de cuentos, a través de metáforas. No hace falta que de pronto le digamos, sí, ahora se murió la abuelita, el abuelito ya también se va a morir. No, no hace falta, ¿sí? El niño integra también desde la metáfora. Y entonces podemos usar todos estos soportes y todos estos recursos. La causalidad, bueno, era muy viejito o mm, tuvo un accidente porque luego vamos a comentar, si bien tenemos una tendencia, y está bien, a proteger a la infancia, pero también es necesario un puntito de realidad, ¿no? Porque si no, esto yo les contaba antes, el niño muy rápidamente cae en la fantasía y si nosotros esto lo permitimos, ya se va a volar y luego traerlo de ahí es mucho más difícil. Incluso me acuerdo de un niño que se había enojado mucho y que le decía a la mamá, me mentiste. Y entonces la mamá no es que le había mentido, es que en ese momento la respuesta que le salió era que se había ido a otro lugar de viaje muy lejos, que no iba a volver. Entonces al niño le queda la angustia de cómo que se fue de viaje muy lejos y no va a volver. Una cosa es, se fue de viaje lejos y no quiere volver, es lo que el niño integró, y otra cosa es, no puede. ¿Mm? Bien. Em, entonces, bueno, esto de la repetición es muy importante también porque regula esto de la seguridad. ¿Mm? Y yo cada vez que pregunto se me dice lo mismo y esto a mí me da una tranquilidad. Imaginemos que estamos intentando aprender algo y cada vez que le preguntamos al docente nos contesta algo diferente. Hay un momento, ¿verdad?, que ya dejamos de escuchar. No podemos confiar en la palabra de esa persona. Entonces, sostenernos en lo que decimos, que se va a ir modificando a medida que el niño crece, pero que la base va a ser siempre la misma, que es la verdad adaptada a la circunstancia y a la edad del niño. Y vamos a entrar ahora en el cómo hablamos o cómo se responde en cada uno de los escenarios. Natalia ya nos estaba haciendo toda la introducción de los conceptos principales para entender la muerte o la explicación de la muerte en la infancia. Aquello que en cada una de las etapas vamos a ir viendo cómo se va matizando, pero hay unas reglas universales, diríamos, a la hora de poder sostener ese espacio de acompañamiento que permita esa seguridad. Y el cómo se responde lo vamos a ir viendo en diferentes etapas. Aproximadamente, acordaos siempre que el más menos depende también de cómo haya sido otra serie de factores que influyen en ese niño o esa niña. Para empezar, cómo son los estilos de apego, los vínculos en la familia, cómo se relacionan, si hay comunicación, si no hay comunicación, si hay presencia, si no hay presencia. Todo esto ya va a hacer también que podamos adaptar ese lenguaje. Eso quiere decir que cuando vengan las familias o nos pregunten cómo gestiono esta situación, tenemos que conocer también cómo es ese vínculo, cómo se está relacionando la individualidad de cada sistema familiar. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Sin embargo, si nos vamos a un contexto más general, vamos a hablar de estas diferentes etapas. De los 0 a los 2 años hemos de entender que la muerte se vive como una ausencia. O sea, lo que hay es había y ya no hay. Desaparece. La sensación es lo que estaba presente deja de estarlo. Con lo cual, esto lo que va a provocar probablemente es esa sensación de angustia. Si habéis visto a los niños cuando
hacia los 4 o 5 meses, yo diría más hacia los 9, 10, se los deja en la guardería, que es cuando realmente empieza a aparecer toda la angustia por separación, ese llanto inconsolable que tienen, que creemos que cuanto antes se haga y más rápido sea esa separación abrupta con la figura de apego referente, que habitualmente es la madre, va a ser mejor. Lo que está mostrando precisamente es cómo está viviendo esa ausencia. Yo tenía un espacio de seguridad que se marcha y que no sé si va a volver, que eso es lo que me pasa. Entonces, con la muerte, los niños lo que observan es la ausencia y cuando muestren diferentes manifestaciones a nivel de síntoma, donde estamos viendo pues esto, el llanto inconsolable, alteración en el sueño, vuelven a tener pesadillas, esas regresiones del sueño que se llaman, que en realidad te están hablando de lo que está viviendo ese bebé, porque hasta los 2 años estamos hablando de un bebé, y esa irritabilidad o esa necesidad de mayor contacto a través de la demanda nos habla de lo que está viviendo ese niño, está manifestando, no puede poner palabras a lo que le está sucediendo, ni las tiene ni las comprende. Con lo cual, cuando eso lo vemos como algo a lo que hay que separar del adulto para que el niño se acostumbre, es cuando estamos provocando el mayor de los daños y las huellas más traumáticas. Porque en ese momento de desorganización interna, donde yo no sé qué es lo que está pasando, si hay ausencia de ese adulto regulador, el niño lo que aprende es que no puede contar con esas figuras de seguridad y ahí es donde podemos empezar a establecer todo lo que luego veis en el adulto en terapia, el resultado de lo que se ha construido en la inseguridad o en ese apego inseguro. ¿Qué necesita a nivel de acompañamiento un bebé de 0 a 2 años? No se le puede explicar, no hay explicación posible para que un bebé pueda entender y comprender la dimensión de lo que ha vivido, con lo cual lo que se necesita es presencia, es un trabajo relacional. La presencia, priorizar las rutinas ante los cambios, priorizar la estabilidad, estar en ese contacto físico, sostener eso que está sucediendo, el abrazo de contención, es lo que va a permitir que ese niño pueda regularse a través del adulto. La muerte solo se puede explicar así en estos contextos, a través de estar en presencia como agente regulador. A partir de los 3 6 años, que ya hemos introducido el lenguaje se va afinando, el niño va adquiriendo un vocabulario mucho más rico, además aquí empieza a identificar ese lenguaje y ese entender lo que me está sucediendo poco a poco, poder empezar a ponerle palabras así, ahora tengo miedo, así ahora me siento cansado, empieza a utilizar el lenguaje también a través de lo que siente. El niño ya tiene un pensamiento un poquito más elaborado, con lo cual las palabras sí que son útiles en esta etapa. A partir de los 3 6 años ya estamos hablando con los niños. Lo que pasa que, como decía bien Natalia, aquí hay la tendencia a irse a ese pensamiento mágico, porque todo lo que aprenden precisamente es a través de la integración de lo mágico, del cuento, de lo que no es real, aunque ellos se identifican con los personajes, ¿no? Se identifican con esas realidades, con esos modelos de familia que se ven en los cuentos. Y cuando en esta etapa se produce una muerte, ellos pueden llegar a sentir con este pensamiento mágico que la muerte es reversible. Y con lo cual, aquí, si no están acompañados, lo que empiezan a manifestar es esa confusión, esa culpa, la sensación de abandono, puede activarse la ansiedad y lo que decía Natalia, la repetición, esas preguntas repetitivas, de dónde está, qué ha pasado, si va a volver, si no va a volver. Incluso lo podemos ver a través de los juegos simbólicos, cómo ellos van representando eso que han vivido sobre la muerte o la pérdida o la ausencia de alguien que es importante para ese niño. Se va a ver de repente que en esa construcción del juego imaginado, el juego simbólico va a ir apareciendo. De otras maneras lo podemos observar, sí, los miedos nocturnos. Ahí vamos a ver cómo se manifiesta el grado de intensidad de aquello que no ha podido integrar durante el día. Acordaros que los niños integran de día y de noche y la reparación nocturna es muy importante para ver el estado de desregulación que tiene ese niño en este momento. La pesadilla es información para el adulto. ¿Qué necesitamos aquí para poder acompañar?
Lenguaje claro y concreto, sin detalles. Ha sucedido esto y no va a volver. Repetir las explicaciones, como decía Natalia, 50 millones de veces. En la repetición el niño no está chinchando, no está buscando una provocación, no está buscando que el adulto se sature, está buscando lo que decía Natalia, entender e integrar lo que está viviendo. Y sobre todo aquí lo que tenemos que entrar es en la desculpabilización, el poder salir de ese lugar donde el niño se ha ubicado de manera eh, sin quererlo como culpable de la situación. Natalia, te pido que sigas, que estoy tosiendo, ahora sigo. Sí, quería, por una pregunta que hizo una alumna, una de las personas que nos están acompañando, si está bien decirle se fue al cielo. En realidad esto va a depender del entorno. Aquí te voy a dar un poco mi opinión, ¿eh? Si me lo permite el instituto. Claro, si yo estoy dentro de una familia creyente, activa desde la religión va a ser un gran recurso. Entonces, ¿puede ayudar? Claro, por supuesto, sí, puede ayudar, pero no el concepto aislado, no se fue al cielo y ya está. ¿M? Entonces, si para el niño el concepto del cielo es algo habitual, con lo que está familiarizado, porque de pronto rezamos, porque hacemos el ángel de la guarda cada noche, porque ya ha habido alguna otra pérdida y se le dijo, hay un cielo a donde vamos a encontrarnos todos en algún momento. Vale, está bien, ¿sí? Lo que no puede ser es una respuesta automática de se fue al cielo y ya está. Em, Esto voy a ser autorreferencial, discúlpenme, pero cuando uno de mis hijos era muy chiquitito, yo cometí el error de decir esto y entonces para una Navidad se pidió un gran telescopio para poder ver a un tío que se había muerto, porque claro, con sus ojos solos no lo veía, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay algo que me parece que tengo que rever. Pero bueno, un poco como ejemplo, el pensamiento mágico decía, ah, está en el cielo, lo puedo ver. No, no, hay que darle contexto a esto hasta que se haga adulto y pueda entender que el concepto del cielo, ¿no? Es una metáfora y, digamos, abrazando la religión en la que esté, cada persona su religión como recurso, pero también con algunas cuestiones más concretas, más terrenales como por ejemplo la universalidad, la causalidad, ¿sí? Todo esto sí hay que mantenerlo evidentemente. Aran, ¿estás mejor? Ay, gracias. De nada. Es que vengo unos días de resfriado y a veces se me va la voz. Gracias por el capote. Seguimos. La etapa de los 6 a los 9 años, aquí lo que podemos identificar es que la irreversibilidad sí que la entienden parcialmente, entienden que cuando ha habido una muerte ya no hay marcha atrás, lo que no entienden todavía es la universalidad, es decir, que nos pasa a todos. Este concepto el niño todavía no lo tiene integrado. Puede entender que la muerte es muerte, pero no que a él le puede pasar o a los suyos le puede pasar. Todavía no hay esa comprensión. Y eso es un matiz muy importante porque cuando se produce una pérdida, aquí lo que se activa es toda la hipervigilancia. De ahora lo que a mí me daba absoluta seguridad lo he perdido, empieza esa ansiedad por separación o la preocupación constante. Es un niño que además a lo mejor mostraba mucha alegría y empieza a cambiar absolutamente porque está absorto, está intentando integrar todo esto que está viviendo y se manifiesta mucho a través de ese comportamiento. Con lo cual veremos esto, la hipervigilancia, la somatización, la dificultad a concentrarse. En los estudios vamos a poder ver bien cómo hay un cambio en la forma en la que venía trabajando hasta ese momento o aprendiendo hasta ese momento y cómo a partir de ahí aparecen las dificultades. Ojo, que cuando esto no se sostiene, cuando no se le devuelve a la seguridad, en un plazo corto de tiempo, hablemos, lo que podemos acabar manifestando como síntomas son dificultades de aprendizaje más adelante, porque el niño ha perdido todo ese foco de seguridad, de protección y de
y de entender que había una forma de vivir y no ha podido integrar lo nuevo y esto se va a manifestar en esos trastornos de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que con el tiempo vamos a mirar los trastornos de aprendizaje y no lo que le faltó. Y luego como adultos ya sabemos qué es lo que veremos. Todas las consecuencias después de todo lo que sufrió ese niño con esos trastornos de aprendizaje. O sea, nos vamos a ir saltando etapas cuando lo que faltó prioritariamente estaba aquí, en este momento. ¿Qué necesitamos mostrar a esas familias o a esas personas que están acompañando en ese proceso? Responder con claridad sin exceso de detalles. ¿Pueden preguntar detalles? Sí. ¿Les vamos a dar toda la información? No la necesitan. Hay que evaluar hasta dónde tienen o no que saber. Validar los miedos sin estar estimulando toda esa necesidad de estar presente. El niño también necesita espacio, tiene que tener espacio para poder empezar a integrar todo lo que hay y mantener siempre las rutinas como base de seguridad, siempre, al máximo. Por eso es tan importante la colaboración con el entorno escolar y con las figuras de referencia. A veces si la familia no puede contar con otros familiares porque están todos que no están disponibles, hay otras familias de las escuelas que pueden darle continuidad a eso. Por ejemplo, que me recojan al niño en la actividad extraescolar para que no se pierda la actividad extraescolar, para que pueda seguir en esa rutina, porque a eso le devuelve un mundo que también es importante para el niño. No puede perderlo todo, tiene que mantener algo y eso es importante también tenerlo claro. A partir de los 9, 10, 12 años, aquí ya entramos en la fase donde ya estamos más cerquita de ese pensamiento racional, ya estamos en esa última fase antes de la adolescencia, con lo cual aquí entender la universalidad y la causalidad ya está dentro de esa comprensión de la muerte. La muerte es para todos y hay eventos que hacen que podamos estar más cerca o menos cerca de la muerte. Empiezo a entender lo que representa la muerte. Entonces, ¿aquí qué puede aparecer? Pues tristeza más consciente, enfado, preguntas existenciales. Aquí es cuando empiezan a preguntar, ¿y si? ¿Y qué pasa con esto? Y entonces, y son esas preguntas que llegan al adulto que incluso uno no sabe ni cómo responderlas. Y es una oportunidad para establecer, ¿y qué piensas tú? Para conocer qué ha creado ese niño o esa niña en su mundo imaginario, qué ha entendido, para poderle ayudar a resolver, incluso para decir, yo pienso esto, yo creo desde aquí, a mí me ha servido esto, empezar a mostrarle al niño posibilidades que no son únicas. Aquí puede empezar a haber este diálogo, cuanto más mayores mejor, cuanto más pequeñitos todavía estamos en esa franja. Y lo que no está sostenido aparecerá con cambios de humor, con retraimiento, con mayor necesidad de intimidad, con la culpa que siente el niño o la niña por lo que está experimentando y por lo tanto aquí lo que sí que hay que trabajar es favorecer el diálogo, acompañar sin infantilizar, no creer que son tan pequeños. Aquí ya hay una mayor comprensión. Entonces, cuando infantilizamos, cuando dejamos de permitir que el niño se cuestione y haga estas preguntas existenciales, le estamos impidiendo precisamente lo que está necesitando, lo que le va a dar esa, otra vez esa seguridad. Y sobre todo aquí somos como adultos los que le vamos a ayudar a poner palabras. En terapia, si ese niño acude a consulta, lo que vamos a ayudar, por ejemplo, es a ponerle palabras a eso que está viviendo, a lo que todavía no sabía que correspondía con lo que está sintiendo. Entonces vamos a hacer claro el lenguaje emocional, lo vamos a poner sencillo para que pueda entender lo que está pasando. Y con eso que yo sé que lo que está pasando, empiezo a recuperar mi seguridad. ¿Vemos lo importante que es el adulto como agente regulador cuando escucha al niño y no cuando solo sostiene la situación para tenerla controlada? La implicación del adulto es prioritaria. Sin esa implicación no hay posibilidad de recuperar la seguridad desde un lugar sano. Y en la adolescencia, aquí ya la comprensión es similar a la adulta, sí que la intensidad emocional es distinta porque aquí además estamos en una etapa clave donde la búsqueda de sentido de la vida es prácticamente el guión de vida en esta etapa.
con lo cual la muerte todavía va a ser una búsqueda mayor a qué sentido tiene vivir. Y son cuestiones que van a aparecer. Y aquí se va a añadir, en vez de enfado, aparecerá la rabia, aparecerá el cuestionamiento, aparecerán conductas más desafiantes. La falta de acompañamiento en esta etapa va a producir el aislamiento, conductas de riesgo, la intelectualización. Muchas veces buscan, leen, quieren entender lo que está sucediendo o precisamente un silencio emocional. Es cuando empiezan, no quiero sentir esto y empiezan a desconectarse. Entonces, ¿cómo se acompaña? Es un acompañamiento horizontal. Si antes teníamos el acompañamiento vertical, ahora empieza ese acompañamiento horizontal donde no somos ya padres a hijos, sino que empezamos a dialogar como adultos, porque son futuros adultos que están ya comprendiendo muchísimo más de lo que creemos lo que representa la pérdida para cada uno. Entonces, la escucha activa, el respeto a la privacidad, el estar disponible, ofrecer esa disponibilidad. Entiendo que a lo mejor ahora te va mejor estar solo, pero que sepas que estoy aquí, incluso te lo preguntaría así, tú me tienes que decir sí o no cuando tú quieras, yo estoy ahí para ti. Pero no invado el espacio del otro, porque está integrando desde otro lugar. Entender no significa poder sostener. Y también es para grabárnoslo como terapeutas y para poder acompañar a los padres. Entender no significa poder sostener, porque que yo entienda el dolor del otro no quiere decir que esté disponible para poder sostenerlo. Me tengo que preparar. Y acompañar a los padres, como decía Natalia, muchas veces no nos formamos para acompañar a niños o adolescentes. Nos formamos para acompañar a los padres que están acompañando a niños y adolescentes. Y necesitamos entender el mundo de los niños y de los adolescentes para poderles dar la información clave a esas familias que necesitan reconectar desde un lugar donde las patas más importantes de su vida se han tambaleado y necesitan reconstruir desde ese lugar. Entonces somos el agente que da seguridad relacional en terapia, que acompaña a esas familias para que puedan acompañar a esos niños. ¿Ok? Bueno, seguimos. Te paso el turno, Natalia. Gracias. Sí, me había quedado pensando en estas familias que vienen a consulta, que lo tienen difícil, ¿no? Y que ahí también, que sea un lugar de descanso y de poder como apoyarse en el espacio terapéutico y en el vínculo terapéutico, porque tienen su propio dolor por la pérdida, pero además la urgencia de ese niño que hay que rescatar de alguna forma, ¿no? De todo este dolor. Y entonces, una los primeros impulsos que vamos a tener como adultos es intentar proteger a ese niño, pero desde un lugar que al fin y al cabo le puede retrasar un proceso que sería natural, que sería totalmente orgánico, pero en esta protección muchas veces no permitimos que todas esas etapas aparezcan, se manifiesten y las vamos bloqueando por amor al niño, ¿eh? Esto es indiscutible. Aquí el amor se queda fuera de toda discusión. Em, a mí me gusta esto pensarlo de esta manera y así se lo transmito a las familias. Que nuestro objetivo sea que lo circunstancial no se vuelva permanente. Es decir, que el niño ahora llore, que el niño ahora manifieste su enojo y que esto no se quede enquistado por disimularlo, porque pase rápido, por distraerlo de esta situación, que esto se quede enquistado en este niño y que 30, 40, 50 años después todavía esté cargando con este duelo bloqueado, ¿no? Con lo que no se validó, con lo que no pude expresar. Alguien recién leía un mensajito que decía, con esta ponencia estoy entendiendo lo que me sucedió, ¿no? Fíjense cómo aquí ya somos todos adultos y sin embargo algunos nos están compartiendo que hay algo allí en la antigüedad de la vida
que todavía está como eco resonando. Y esto es lo que produce la evitación en el momento de la circunstancia, ¿no? Por eso digo que esto que es circunstancial, que va a durar un tiempo en la vida del niño, no se quede acompañándolo, porque ahora es el duelo porque murió papá. Y ahora es cuando toca estar triste, tener rabietas, desbordes emocionales. Es ahora, para que de a poquito, con el tiempo, todo esto se vaya acomodando y el niño pueda retornar a una vida eh, de cierta normalidad, digamos, ¿no? Siempre le va a faltar papá, pero que cuando esto se logra colocar bien, el niño puede hacer una vida como la de cualquier otro niño. Pero en esta evitación, producto de ese amor y también muchas veces de no saber cómo gestionarlo, en realidad al final lo que estoy haciendo es alargarle un estado que podría terminar mucho antes. ¿M? Entonces, desde acá, como decíamos antes, utilizar el asesoramiento terapéutico, los cuentos, las metáforas. Hoy en día la verdad es que hay tanto, ¿no? Como soporte para poder contarle al niño lo que está sucediendo, lo que está sintiendo. Porque cuando no hacemos esto y aparece el silencio o el vamos a disimular, hacemos de cuenta que aquí no está pasando nada, le estamos enseñando además a bloquear sus sentimientos, porque si papá no está, yo tengo una angustia dentro, pero yo necesito de un adulto que me diga, está bien esto, está bien que tengas esta angustia, está bien que llores, incluso que me vea a mí angustiada y si se me caen las lágrimas, compartir ese momento y le contaré, estoy triste porque extraño a papá. Todo esto valida y crea las bases para que este niño de adulto también pueda estar conectado con sus emociones, básicamente con la vida. Porque si lo que yo aprendo es que el dolor hay que disimularlo, hay que mirar para otro lado y hacer de cuenta que no está pasando nada, ya me contarán ustedes cómo se gestiona, ¿no? Todo lo que falta por venir. Em, entonces aquí hay como un llamamiento a ese adulto a ser valiente, con toda la dificultad que está atravesando, que también tenemos que comprender, porque ese adulto tiene su propio sufrimiento, pero hay que invitarlo a, bueno, hay que ser valiente. Sí, sí, tenés el dolor por la pérdida, me lo voy a inventar, de tu marido, pero también hay que atender el dolor de este niño y también te vas a tener que hacer cargo. Y sí, sí. Por eso me generaba mucha compasión el adulto que está en esa situación. Compasión no es pena, ¿eh? Sino que es una empatía amorosa y entender que lo tiene difícil. Lo tiene difícil. Entonces, ya de entrada, celebrar que vino a pedir ayuda. Esto nos da una información muy valiosa. El solo hecho de pedirnos cita porque está necesitando que alguien también lo sostenga a él o a ella. Y a partir de ahí es, bueno, te acompaño, te ayudo a que puedas gestionar el dolor de este niño, del sistema, en paralelo al tuyo. Y esto sí, tiene un costo, esto no va a ser fácil, pero todo lo que inviertas ahora en que este niño pueda desplegar su dolor, le estás garantizando, por decirlo de alguna manera, una vida de adulto, por lo menos sin esta carga, sin este peso, que si no se lo va a llevar, se lo va a llevar a la adultez. Aran, Seguimos. Voy seguimos. aquí. Vale. ¿Cómo va a manifestar este niño? Es que te iba oyendo y yo voy a enlazar también porque me pasa lo mismo. Te escucho y me voy yo a otra historia. Estaba aquí apuntándome un caso porque te iba oyendo acerca de cómo asesoramos y acompañamos a esa familia y me vino ahora uno. Hace 2 añitos o así, estaba un día, tenía una primera sesión con una mujer y al cabo de unos días y me llama que por favor necesitaba una sesión urgente. El marido estaba entre la vida y la muerte, había
una operación inminente esa tarde. Ella tenía que tomar la decisión de si se operaba o no. Y además no estaban en el mismo país y los hijos estaban con ella. Entonces, esas sesiones que hacemos de permitirle a ese adulto que está pidiendo ayuda, de regular, de explicarle qué está viviendo cada uno de esos hijos en las etapas en las que está, cómo tiene que dar la información a cada uno de esos hijos en ese momento, qué es lo que va a pasar a continuación cuando eso suceda. ¿Qué es lo que va a vivir a posteriori cuando todo esto vaya para un resultado u otro? Es la mejor de las herramientas que le podemos ofrecer a un adulto, porque es una guía para poder asistir y acompañar. Y de verdad que entender eso que está viviendo y está sosteniendo ese niño desde ese lugar, acompañando a esos adultos, es lo que hace un mundo distinto después. Porque pude estar presente también como adulto, porque pude hacer algo distinto que no tuve yo a lo mejor, porque no existían esas herramientas. Entonces eso también es reparación para mi propia historia, porque a lo mejor como niño yo no lo tuve, pero como adulto puedo sostener a ese niño. Y en eso yo también transformo lo que yo he vivido. Por eso me había ido totalmente de tema porque me he ido al caso escuchándote. Pero bueno, aterrizo otra vez a lo que me tocaba a mí, a mi parte. Nos vamos a cómo va a manifestar el duelo infantil. Por cierto, Natalia, veo que se nos está tirando el tiempo encima. Me parece que los casos se van a Como quedar para otra siempre, masterclass. yo te lo avisé. Me lo dijo, me puso, me parece que no vamos a llegar a los casos. Eh, um, bueno, manifestaciones del duelo infantil. ¿Cómo va a manifestar? Pues a través del cuerpo, lo que hemos estado hablando hasta ahora, alteraciones en el sueño, las pesadillas, todo lo que hable de ese dolor de barriga, o las migrañas o las cefaleas que empiezan en los niños, o ese cansancio persistente, nos está hablando de formas de manifestar y que necesita ayuda. Ojo. Eso quiere decir que necesita ayuda, que no es suficiente lo que está recibiendo hasta ese momento, que necesita algo más que todavía no hemos visto. Lo que hemos de leer es precisamente esto, que el cuerpo está expresando lo que no ha encontrado en esa regulación emocional, relacional a través del adulto. En el juego, ¿cómo cambia el juego? Juegos repetitivos sobre muertes, juegos sobre hospitales, sobre separaciones, sobre accidentes. De repente, si el juego tenía que ver con la película que había visto hace un mes, que ha recreado 350 veces, sucede la pérdida y se transforma automáticamente en un juego donde intenta integrar, donde el juego además es el elemento terapéutico de referencia en terapia con los niños, o sea, entender qué es lo que está viviendo y quiénes son los que están implicados. Aquí está intentando elaborar simbólicamente, como decíamos, no hay palabras suficientes. Es que no solo no hay palabras ni lenguaje, es que no hay la comprensión, como decíamos. No hay la posibilidad de entender lo que ha sucedido en el mundo que él conoce. Entonces utiliza el juego para ello, para intentar integrarlo a través de la historia que va creando. En la conducta o el comportamiento, aquí es donde se empieza a manifestar esa irritabilidad, ese retraimiento, esas supuestas regresiones, que sí son regresiones, pero sabemos de dónde parten cuando las observamos. No es que el niño tira para atrás voluntariamente, es que no tiene la posibilidad de hacerlo desde otro lugar. O cuando, por ejemplo, portarse demasiado bien. Cuando un niño, eso también es interesante tenerlo en cuenta, cuando un niño o una niña están manifestando un duelo demasiado sencillo, también hay que ver de que se están haciendo responsables. Eso también es una alerta. Cuando para el adulto es muy fácil y el niño me lo está poniendo muy fácil con lo difícil y duro que es, alerta también para todos. Vale, ¿qué es fácil? ¿De qué se está haciendo cargo? ¿Qué cree que le toca y no le toca? Ahí es donde tenemos que ir a mirar. Aquí lo que estamos viendo es que está poniendo en marcha todas las estrategias de supervivencia y la mala conducta además es más dolor para el sistema. Entonces sacrifico el mostrar cómo yo me siento por el bienestar de lo que ahora mismo necesita mi familia o es lo que ha creído el niño. Entonces el niño tiene que poder mostrar su enfado también desde la seguridad y su desregulación desde la seguridad de que puede expresarlo. La no expresión es un signo de alarma para nosotros.
Emoción, pues tristeza intermitente, enfado intenso o aparente indiferencia. Podemos ir viendo esas intensidades de las emociones llevadas a un polo opuesto. Y además, un cambio radical también se puede ver. Oscila en función de los procesos de duelo en los que se encuentre y también de cómo vaya integrando todo ese proceso. Vínculo, el miedo a la separación, de repente lo que no le daba miedo le da. Y va al colegio y no quiere quedarse en el colegio porque piensa que a mamá o a papá le va a pasar algo. Y empieza a recrear toda una idea de lo que puede pasar cuando él no esté. Necesita estar en mira, hipervigilancia hacia los adultos. Exactamente es así. Necesito controlarlo todo. Y en esa hipervigilancia, los que sabéis de trauma, ya sabéis lo que está pasando en ese cuerpo. O sea, no hay estrategia de supervivencia que esté permitiendo a ese niño salir del peligro, estar dentro de ese peligro. Es un peligro constante y tengo que estar vigilando cada día. Y ahí aparecerá el insomnio, aparecerán otro tipo de manifestaciones, ¿vale? Inseguridad, por lo tanto, en el apego tras la ruptura del sistema, lo que haya producido esa pérdida. Y en la escuela, que además ahora eso sí que nos va a dar tiempo de hacerlo, pero Natalia os va a explicar porque nos parece un escenario imprescindible de darle espacio hoy. Aparecerá pues la dificultad de concentración, la falta de rendimiento escolar, el posible desinterés, donde le van a poner esa etiqueta, pero no es desinterés. Si yo estoy en hipervigilancia, estoy con mi pensamiento fuera en lo que está sucediendo porque mis miedos se han activado a un nivel que no puedo gestionar esa intensidad, es que no es que haya falta de interés, es que no me puede interesar nada de eso porque mi pensamiento y mi necesidad está fuera, no está dentro del colegio. Entonces la mente está ocupada en sostener la pérdida y la inseguridad y no puede estar por lo que hasta ahora era una prioridad, porque deja de serlo, ¿vale? Eso no significa que al niño haya que sacarlo del colegio. Bueno, aquí vemos manifestaciones, nos vamos ya como es a la escuela y yo creo que con eso tendremos que ir cerrando porque no nos va a dar tiempo de más, así que te doy paso a ti, Natalia. Bien, mientras que me das paso, recién llegué a leer un mensajito, Monse dice, ¿por qué tiene que haber enojo o rabia? Bueno, aquí estamos planteando evidentemente situaciones generales, ¿no? El enojo puede ser una de las que se presenten, el enojo siempre debajo va a tener la emoción primaria de la tristeza, entonces habrá quien lo manifiesta y quien no. Tomen esto siempre desde la generalidad, luego hay que mirar al consultante de manera particular. Em, Voy a hablar un poquito en general, ustedes lo tienen en el cuadro muy, muy claro. Como decía Aran anteriormente, la coherencia, la escuela tiene que estar al tanto de todo, de quién murió, cuándo, cómo, qué se está haciendo en relación a esto, cómo está el niño. Entonces, lo primero es que ese adulto se comunique con la escuela e informe y que toda la escuela esté al tanto. No me sirve que la maestra del grado de la clase está al tanto, pero la de inglés no, el profesor de gimnasia tampoco. Sino que todo el sistema escolar entiende y conoce lo que está sucediendo. Em, Aquí tenemos distintos lugares desde donde mirar el duelo. Podemos mirarlo desde la maestra o la profesora de la clase al que va a regresar, a la clase a la que va a regresar un niño que acaba de vivir una pérdida, cómo prepara al grupo primero, cómo se recibe a este niño y también qué pasa con ella, porque yo aquí quería también incluir a la figura del docente, ¿no? Porque hablamos de cuidar a ese niño, cuidar al grupo, pero también cuidar al docente de ese niño, que a lo mejor también necesita apoyo, también necesita asesoramiento. Entonces, en el caso de que sea un niño que vuelve al colegio luego de haber vivido una pérdida, es importante que el grupo entienda lo que le ha sucedido a Juancito. Todo siempre, repito, adaptado evidentemente a la edad de los compañeros del niño. Y cuando Juancito llegue a clase,
vamos a, por ejemplo, tener muy en cuenta cómo se siente. Vamos a tener una mirada especial. Si bien vamos a intentar que haya una cierta normalidad, porque esto al niño lo va a reconfortar, hay un lugar donde hay orden, donde no hay caos. A lo mejor en casa todavía todo está caótico, pero aquí de pronto hay un orden, hay rutinas, pero también a lo mejor necesita un momentito salir de clase, un momento de descanso. A lo mejor no puede concentrarse y como docente me puedo acercar y proponerle hacer algo diferente. Voy a revisar, por ejemplo, si cuando termina el día se lleva los materiales que se tiene que llevar. Me voy a ocupar de algunos puntos extra que a lo mejor al resto se los exijo. Cada uno se tiene que acordar de llevarse a casa el libro para hacer la tarea. Pero a Juancito está bien que me acerque y le pregunte, Juancito, ¿guardaste el libro? Un chequeo porque Juancito tiene la cabeza probablemente en otra parte, ¿no? Y está sobreviviendo a todo lo que le está sucediendo. Vamos a comprobar que entendió el tema, que se haya trabajado. Vamos a comentar con él, dependiendo la edad, por supuesto, las fechas especiales que a veces hay en el colegio, ¿no? Hay un acto escolar y es preguntarle, ¿tú quieres participar? ¿Quieres subirte al escenario y actuar o prefieres hacer otra cosa por debajo? Porque no olvidemos que antes a Juancito lo iba a ver, por ejemplo, mamá y papá al acto escolar y ahora ya hay uno de los dos que tal vez no está, pensando en este escenario que tal vez es el más duro, ¿no? El más difícil. Entonces, preguntarle qué quiere hacer, cómo lo quiere gestionar, darle espacio, validación. Esto mismo que hacemos los adultos por fuera de la escuela, dentro de la escuela, por supuesto que también tiene que estar presente. Darle tiempo extra, si hay una fecha límite para un determinado trabajo o tarea, de pronto con él podemos estirarlo un poquito más, preguntarle cómo va, chequear en pasos intermedios, no esperar a la fecha límite. Entonces, estos acompañamientos del día a día como docente que recibe a un niño que ha vivido una pérdida y que está en pleno duelo. Máxima comunicación con todo el sistema escolar y con la familia. ¿Y qué pasa con los alumnos? Otro escenario que planteábamos con Aran cuando pensábamos en esto, ella sabía yo tengo una etapa en la que fui maestra de niños y tuve una niña que había muerto su mamá y entonces el papá me enviaba una bolsita con el peine, las pinzas para el cabello y cuando la niña llegaba a clase a la mañana, llegaba un ratito antes y en el aula yo la peinaba para que ella ya luego esté igual que el resto de las niñas, ¿no? Entonces, este gesto era muy importante porque el papá no sabía peinarla y para no serla distinta. Porque imaginemos en la mente de esta niña, no solo estoy viviendo lo que me está sucediendo, sino que además esto se nota. Se me nota porque estoy despeinada, o porque estoy mal peinada. Entonces es un gesto muy pequeño, pero que a la niña la coloca en la normalidad del resto de sus compañeros. Y esto puede traer calma. ¿Qué sucede si muere un compañero? Esto lamentablemente también me pasó una niña de 11 años, un accidente, su familia se accidenta en la ruta porque chocan contra un caballo que se cruza y muere mi alumna. Y por eso me quise incluir a la figura del docente también, ¿no? Para que el sistema escolar sostenga al docente cuando fallece un alumno. No son solamente los niños, que por supuesto, pero también hay un docente que tiene que sostener esos niños. Aquí es parecida la figura de esos padres que tienen que sostener el dolor del niño del sistema, ¿no? Es como un paralelismo. Y entonces, aquí cuando los niños se enfrentan a la muerte de un niño, ¿no? Es un escenario complejo, porque el niño incluso cuando está en los 11 años, que ya va entendiendo qué es la muerte, le es difícil asociar a que un par puede morir. Esto está más colocado en adultos,
en mascotas, pero un par, alguien de mi edad, que de pronto ya no vuelva, es algo sumamente complejo. Entonces ahí podemos proponer como acompañantes terapéuticos determinados ejercicios, actos simbólicos para recordar a esta compañera. De la misma manera que en la familia, hay que hacer lugar y validar lo que ha sucedido. Entonces, por ejemplo, podemos tener el muro de los recuerdos y que cada alumno complete ese muro con algo que quiera colocar allí. Podemos tener la mesa de trabajo de esa alumna o de ese alumno como una especie de homenaje, le podemos poner flores, ¿no? Ya luego cada familia evalúa. Alguien preguntó por ahí si es bueno que los niños vayan, por ejemplo, al tanatorio, al velatorio o al entierro. Em, los ritos son muy importantes. Lo que pasa es que evidentemente lo vamos a adaptar a la edad del niño. ¿M? Pero el rito lo que da es un cierre. Entonces, a lo mejor no necesariamente llevar a un niño al tanatorio, donde se encuentra con todo el mundo llorando y todo muy desbordado, pero sí podemos hacer algo intermedio. Podemos hacer un velatorio, por ejemplo, entre nosotros, entre la familia, con un acto simbólico. Podemos crear hoy en día, por ejemplo, para los adolescentes, una web donde dejar mensajes bonitos y de acompañamiento a la familia, ¿no? Ya como introduciendo un poquito la tecnología. Entonces, ir buscando recursos donde como en la familia, en la escuela, los niños puedan expresar, se puede invitar a la familia también para que los niños le puedan hacer algún regalo a, a esos papás en nombre de sus compañeros, ¿no? Yo sé que son todos, muchos están ahora con un nudito en la garganta porque son todos momentos muy duros, pero necesarios de atravesar. Recordemos que lo circunstancial, lo de ahora, no se vuelva permanente. Y en un grupo, en la escuela, esto también puede suceder. Puede quedar enquistado que murió una compañera y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada. Esto es aberrante, esto no puede suceder. También el grupo tiene que tener su espacio, hacer tutorías con estos alumnos para que puedan preguntar. Fíjense que todo lo que voy mencionando tiene el paralelo en la familia, en lo que hemos hablado, pero aquí a nivel grupal, ¿no? Em, a ver si me olvido de algo. No. Sería esto. Y siempre también pensar que el grupo también va a elaborar el duelo y que de la misma manera que pasa a nivel individual, no necesariamente es lineal y que pueden haber momentos en que el grupo sienta la falta de esa compañera de una manera más precisa que a lo mejor en el día a día, ¿no? Donde ya nos vamos acostumbrando, pero luego viene un evento donde esa ausencia se nota aún más. Te dejo, Aran, porque si no sigo. Sí, hoy, y además yo también seguiría, porque ya voy apuntando cosas, pero bueno, eso lo dejaremos para la formación, porque es un tema muy extenso y hay mucho para seguir comentando. Pero sí que yo querría dejar como última diapo, así la pongo y ya le hacéis una foto, lo importante que es el lenguaje las palabras que vamos a utilizar en ese acompañamiento, ¿vale? Invalidar va a hacer todo lo contrario a poder permitir que ese niño pueda expresarse, con lo cual lo que vamos a buscar cuando hacemos el no pasa nada, el no llores, la vida sigue, es estar invalidando lo que el niño está sintiendo. Esto, que son ejemplos habituales donde se utilizan también para los adultos, ya sabemos o a partir de hoy sabemos que están prohibidos. Lo que vamos a hacer es precisamente todo lo contrario. No es tu culpa, esto es muy triste, estoy aquí contigo, entiendo que puede ser muy doloroso, para mí también lo es, incluso no poder empatizar con lo que el niño está viviendo. Cuando le pedimos que sea fuerte, que haga ver que hay otras cosas
o que creemos que el dolor solo es de los grandes porque ha sido la pérdida de X, esa invalidación es lo que va a provocar todavía mayor fractura y mayor desorganización emocional en el niño. Bueno, teníamos más diapositivas, No sé si las quieres dejar dejaremos. La última del juego para que le hagan Esa foto sí de que pantalla. le iba a poner ahora Ah, mismo. Ay, espera, aquí, venga. Este es un aquí. regalito que os hace Natalia. Para que se lleven una herramienta concreta. Esto es algo que podemos hacer y a cada edad se le adapta, porque lo podemos hacer con emoticones cuando son más pequeñitos, ¿no? Y adaptar la pregunta, pero con un dado cualquiera es tirar el dado y en la casilla que cae vamos haciendo lo que nos dice el número. Por ejemplo, lo que más me gustaba de ti es, y lo digo en voz alta, me gustaba cuando me cocinabas los macarrones con queso. Otra, una canción que me recuerda a ti es, una película que me recuerda a ti. Y también incluir, porque este un poquito está como todo muy positivo, pero cuando hay una edad un poquito más alta, podemos incluir algo como lo que me enojaba de ti, algo que no me gustaba, para aterrizar también al que partió y no dejarlo en un lugar de idealización, ¿no? Porque ya sabemos que la muerte hace esto. Y no, no, y que uno lo extraña mucho, pero también tenía sus luces, sus sombras, lo que sí, lo que no. Y esto ya les digo, lo pueden adaptar, lo pueden completar, adaptarlo si lo van a entregar en asesoramiento parental, que la familia entera participe, porque de esta manera el dolor se comparte. Le enseñamos al niño que estamos todos juntos en esto que nos ha sucedido y que está muy bien que se sienta así, porque una vez responde él y otra vez respondo yo y otra vez responde papá o el hermanito y da este sentido de acompañamiento contrario a la soledad, que es lo que más daña, ¿no? En trauma lo que más daña es la soledad. Esto era nada más. Tenemos a un artista que alguien ha cogido el control y nos ha dejado Sí, aquí. una No sé firma. quién, no sé quién ha firmado por aquí, pero bueno, ahí está. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando. Como Natalia ha ido respondiendo a las dudas, yo creo que si tenéis alguna la dejáis, intentamos leerla en un minutito. Pero bueno, acompañar el duelo infantil no es evitar el dolor, es evitar que el niño tenga que atravesarlo solo. Y esto es nuestro objetivo a nivel terapéutico, a nivel de asesoramiento parental, que cada vez más los padres y las madres acuden precisamente a terapia para recibir eso que no pudieron comprender desde otro lugar y que los desafíos y los retos de la vida les van poniendo. Y esa es una parte también que podemos ocupar dentro de la terapia. Y esto es el planteamiento de la formación terapéutica en infancia, adolescencia y familia, es lo que habéis visto hoy. Trabajar herramientas, comprensión, observar qué lugar tienen esos niños, esas niñas, esos adolescentes, cómo acompañamos a las familias, si somos educadores, qué podemos hacer distinto en el entorno escolar que vuelva a unir a la familia en esa familia escuela, donde las decisiones, donde las necesidades, donde todo lo que es ir al unísono se vuelve a juntar. Comenzamos el 4 de marzo. Nuestra maravillosa Natalia no solo es docente de tropecientas unidades, sino que además es la mentora de esta formación. Quien la ha tenido de mentora sabe que es un privilegio, sabe muchísimo. Con Tamara decíamos, podría dar ella sola la formación, pero nos hemos sumado algunas y algunos más para acompañar, para poder mostraros a través de herramientas aplicadas a la infancia, a la adolescencia y a las familias cómo podemos sostener todo lo que van viviendo en las diferentes etapas y según las necesidades que vayan surgiendo. Comenzamos en un mesecito escaso, son 10 meses de formación donde vamos a jugar mucho, donde las clases están pensadas para volver a conectar y reconectar con nuestra niña o nuestro niño, donde vais a adquirir muchas herramientas y sobre todo que todo lo que nos ha quedado pendiente lo vamos a poder trabajar en clase. No sé si quieres añadir algo más, Natalia.
Que la formación es una obra de arte, producto de Aran, Tamara y todo el equipo del instituto y bueno, ojalá se animen porque la verdad es que es de excelencia. Totalmente. Os esperamos. Recordad que tenéis el descuento hasta el 15 de febrero. El cupón lo guardáis hasta el Walder 50, luego os lo mandan por correo igualmente, junto con la grabación que la podréis ver hasta ese día. Y si habéis estudiado con nosotros, ya sabéis de qué se trata una formación. Es dedicarle tiempo, pero también disfrutarla mucho, pasarla por el cuerpo y vivir una experiencia distinta. Así que ojalá veros a muchas y muchos de los que estáis hoy en esta formación. ¿Se puede hacer a la vez que otra? No, eso también lo habéis aprendido, ¿verdad? A base de haber tenido que estudiar mucho. No, no se pueden hacer a la vez, pero bueno, los que estéis acabando, ya sabéis que puede ser una formación más para sumar. Muchísimas gracias. Os esperamos este 4 de marzo y si no es para esta edición, la siguiente. Y gracias a ti, Natalia, porque siempre me dices que sí a todo. Y es un placer escucharte. Muchas gracias, Aran. Y para mí estar aquí, gracias a todos los que nos están acompañando. Adiós, muy buenas Hasta pronto. tardes. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias.